Bien, vamos entonces a continuar con desarrollo embrionario. Ustedes, los que estuvieron en forma virtual, ayer llegamos hasta el día 13, es decir, todavía estamos en el periodo preembrionario. Acuérdense que el periodo preembrionario va desde la fecundación hasta la tercera semana del desarrollo incluido, y después el periodo embrionario va de la cuarta semana a la octava semana. Entonces, nosotros llegamos ayer hasta el día 13, o sea que llegamos hasta la segunda semana del desarrollo. O sea que tenemos que arrancar con la tercera semana del desarrollo. En la tercera semana del desarrollo ocurre el proceso de la gastrulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando en Animalia nosotros vimos que existían animales diblásticos y existían animales triblásticos? Que los diblásticos tenían solamente, ¿qué capas tenían los diblásticos? A ver si se acuerdan. Ectodermo y... Endodermo. Muy bien. ¿Y los triblásticos? ¿Qué capas teníamos? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Perfecto. Quiere decir que en esta tercera semana de desarrollo, cuando nosotros les hablamos de la gastrulación, quiere decir que vamos a formar esas tres capas del embrión. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque uno piensa que todo es embrión, que todo me va a formar el individuo. Y en realidad, acuérdense que estas capas externas son lo que van a formar la futura placenta y membranas extraembrionarias. O sea que esta región, que es lo que les muestra el video, es la que va a producirse las tres capas del embrión. De acá surge, ¿sí? Acuérdense que esto es el trofoblasto, que se dividía en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Entonces, de acá no voy a obtener el embrión, voy a obtener, por ejemplo, la placenta que rodea al embrión. Por eso en el video que les mandé, fíjense que él lo primero que hace es hacerle como un zoom de esta parte. Acá está la cavidad amniótica, acá tenemos el saco vitelino secundario o definitivo, acá tenemos el hipoblasto y el epiblasto. Quiere decir que de esta estructura, que vendría a ser el embrioblasto, es decir, lo que va a formar el embrión, surgen las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso es lo que estuvieron viendo en el video recién, cómo a partir de estas capas surge el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, lo que explica el video que ustedes vieron es justamente esto, que primero se forma una línea primitiva, eso determina que el embrión queda hacia una parte craneal y hacia una parte caudal, también lo divide en derecho e izquierdo, o en parte derecha y parte izquierda, y que esa línea primitiva tiene en el extremo un nódulo primitivo. Acuérdense que esto es la superficie del epiblasto, o sea que sería la superficie de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el video? A partir de esa línea primitiva y ese nódulo primitivo, empieza a haber una migración de células. Es decir, las células empiezan a pasar, las células del epiblasto empiezan a pasar, por ejemplo, hacia el hipoblasto, empiezan a reemplazar a estas células del hipoblasto que ustedes ven acá, que están de amarillas. Después empiezan a ubicarse entre el epiblasto y el hipoblasto y forman el mesodermo, y las células que quedan en el epiblasto, que serían estas, forman el ectodermo. Entonces mi embrión ahora tiene tres capas, es decir, es triblástico. Tiene ectodermo, mesodermo y endodermo. Ese proceso se conoce como gastrulación y ocurre en la tercera semana del desarrollo. Es decir, todavía estoy en el periodo preembrionario, no me he ido de ahí. Ahora, ese es el video que les estaba mostrando yo. ¿Qué pasa acá? Ustedes estuvieron viendo, para los que estuvieron conmigo o los que estuvieron con la Gise presencial,
estuvieron viendo que aproximadamente al día 13, fue lo último que vieron, aproximadamente al 13º día o día 13, empezaban a formarse lo que nosotros llamábamos las vellosidades coriónicas primarias. Esas vellosidades coriónicas primarias, nosotros les dijimos que después iban a transformarse en vellosidades coriónicas secundarias y finalmente en vellosidades terciarias, que son las vellosidades de la placenta, que son las vellosidades definitivas. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es cómo se va transformando la vellosidad. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve a mí las vellosidades? Bueno, miren, la vellosidad primaria, que es esta que ustedes tienen acá, ¿sí? Acuérdense que estaban formados por el trofoblasto, se forman aproximadamente al día 13. Acá dice día 12, pero ustedes en su bibliografía lo tienen en el día 13. Posterior a eso, esas vellosidades primarias se transforman en vellosidades secundarias. ¿Cómo se transforman en vellosidades secundarias? Porque las células del mesodermo empiezan a penetrar dentro de la vellosidad primaria y entonces se transforma en una vellosidad secundaria. Y finalmente, lo que ocurre es que de estas células del mesodermo se diferencian vasos sanguíneos. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Entonces, ahora en el interior de la vellosidad, yo tengo vasos sanguíneos que son estos que ustedes están viendo acá. Entonces, esto ocurre, como les dije, en la tercera semana, es cuando se van transformando en vellosidades terciarias, y estos vasos sanguíneos comunican el embrión con la placenta. Para eso sirven los vasos sanguíneos, porque comunican el embrión con la placenta. Miren, esperen porque les quiero mostrar una cosa y no sé si se van a acordar de lo que estamos hablando. Espérenme, que les quiero mostrar algo. Acá. Miren, ahí les comparto una cosa. A ver, ahí les muestro para que vean lo que les estoy diciendo, que es lo que estábamos hablando ayer, para que vean de dónde sale. Ahí les muestro. Miren, si ustedes se acuerdan, nosotros ayer estuvimos viendo lo que ocurría el día 13, o sea, esto es todavía segunda semana de desarrollo. Y el día 13 yo les conté que se empezaban a formar estas vellosidades, que son las vellosidades primarias. ¿Ven? Esto que tienen acá, que estaban formadas por trofoblasto, ¿sí? Que se llaman vellosidades coriónicas primarias. Estas son las vellosidades coriónicas que después se transforman en vellosidades coriónicas secundarias y después en vellosidades coriónicas terciarias. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué va a empezar a pasar? Espérenme, ahí está. ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Qué les dije yo? Yo les dije que estas vellosidades empiezan a introducir mesodermo extraembrionario y finalmente de ese mesodermo se diferencian vasos sanguíneos. Entonces, esto que ustedes tienen acá es el inicio de la vellosidad, es la vellosidad primaria. Después se va a transformar en secundaria y finalmente se va a transformar en una vellosidad placentaria o vellosidad terciaria. ¿Se ha entendido? Bien, perfecto. Vamos entonces a continuar con lo que tenemos que ver hoy. Espérenme. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Las membranas extraembrionarias. ¿Qué quiere decir esto?
Las membranas extraembrionarias, uno siempre piensa que es la placenta, y nada más, y que solo está rodeado por placenta. Y no. La realidad es que nuestro embrión está rodeado por distintos tipos de membranas que, como les dicen ahí, lo protegen y lo nutren. Las membranas son amnios, corión, alantoides, la placenta, es decir, van a ver que hay algunas que están todo momento y algunas que no, pero nosotros vamos a ir viendo uno por uno las membranas extraembrionarias que van a rodear a nuestro embrión. Miren, acá tenemos el embrión, acá tenemos el corión, ahí están las vellosidades coriónicas que estamos hablando, acá tenemos la placenta, acá tenemos el saco vitelino, acá tenemos a amnios, fíjense que está la cavidad amniótica, adentro está el famoso líquido amniótico que se conoce. Entonces, y acá está alantoides, fíjense. Todas esas membranas que le mencioné, alantoides, saco vitelino, corión y amnios, y la placenta, son todas membranas extraembrionarias que van a nutrir y van a proteger a nuestro embrión. Entonces, vamos a empezar con la primera, el saco vitelino. El saco vitelino pasa como por dos estadios. ¿Qué quiere decir? En un principio, el día 9, nosotros vimos que se formaban el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. Ese saco vitelino primitivo estaba rodeado por la membrana exocelómica y por el hipoblasto. Eso pasa, lo vimos en el día 9, es decir, lo vimos nosotros en la segunda semana del desarrollo. Pero después, el día 13, que justamente lo repasamos recién, ese saco vitelino primitivo se transformaba en saco vitelino secundario o definitivo. ¿Por qué? Porque el hipoblasto produce células que migraban dentro de la cavidad y formaban el saco vitelino secundario o definitivo. ¿Para qué sirve este saco vitelino? Este saco vitelino en los reptiles y en las aves almacena vitelio, pero en nosotros funciona como sitio inicial de formación de sangre, y otra de las cosas importantes que tiene es que contiene las células que van a migrar a las gónadas, masculinas y femeninas, y van a formar, se van a diferenciar en las células germinales primitivas, es decir, las células que después me van a permitir dar origen a los espermatozoides y a los ovocitos. Este saco vitelino, aproximadamente en la semana 10 del desarrollo, empieza a degenerarse y en la semana 20 ya no es visible. Entonces, este saco vitelino es muy importante para transferir nutrientes al embrión durante la segunda y la tercera semana. Después funciona como un sitio de formación de sangre y contiene las células que van a dar origen después a, como les dije, lo que son las gametas femeninas y las gametas masculinas. Entonces, este saco vitelino, ustedes lo vieron cuando vimos el día 9 y cuando vimos en el día 13 cómo se transformaba en saco vitelino secundario o definitivo, ¿sí? Este saco vitelino, como les dije, funciona principalmente como un sitio de formación de sangre y funciona como sitio donde se van a formar las células que después van a emigrar a las gónadas y van a formar las células que son espermatogonia y ovogonia. Que sería, miren, el que está acá. Ese es el saco vitelino. Ese es el saco vitelino. Ese saco vitelino, como les dije, aproximadamente al día 20 no suele ser más visible, porque a partir del día 10, de la semana 10, perdón, empieza a degenerarse. Pasamos a amnios. Amnios es una membrana que también la vimos
que se formaba el día 8 a partir del epiblasto. Formaba una cavidad, rodeaba una cavidad, que se llamaba cavidad amniótica, y esta membrana amnios rodea por completo a nuestro embrión, es la que está más en contacto directo con el embrión, y se llena de líquido, que es el famoso líquido amniótico. ¿Vieron cuando la mujer rompe bolsa? Que dicen, ay, liberó el líquido amniótico. Bueno, ese líquido amniótico es sintetizado por estas células que forman el amnios. Pero, ojo con esto que les voy a decir. Escuchen bien. Las células del amnios, o células amnióticas, secretan líquido, pero la mayor cantidad del líquido deriva del intersticio materno y por difusión de la sangre de la madre. Es decir, que la mayor cantidad del líquido amniótico no lo secretan las propias células del amnios, sino que viene de la mamá. Pero, ojo con esto, en la semana 11, el feto empieza a expulsar su orina en la cavidad amniótica. O sea que empieza a haber una mezcla de líquido de la madre con líquido del bebé o del feto, ¿sí? Entonces, esta cavidad, miren, sería esta que tenemos acá. Este es amnios, fíjense esta, que tienen acá, y esto es la cavidad amniótica, esto es todo lo que está lleno de líquido. Entonces, como les dije, parte de este líquido viene de lo que secretan las células del amnios, parte viene de la madre, y a partir de la semana 11, el feto empieza a expulsar su orina. Entonces también queda formando parte del líquido amniótico. ¿Para qué sirve el amnios? Bueno, la realidad es que absorbe impactos, regula la temperatura del bebé, evita la adherencia de la piel a los tejidos circundantes. La verdad, chicos, es que por eso cuando una mujer rompe bolsa y libera el líquido amniótico, es que es urgente que tiene que ir a un hospital. ¿Por qué? Porque ese líquido que está rodeando al feto es muy importante para absorber impactos, que cualquier golpe que tenga la mamá va directo al embrión. Entonces, ese líquido que lo rodea es como que se encuentra flotando, entonces de esa manera hace que el golpe no llegue directo al feto. También le permite mantener al feto la temperatura corporal. Acuérdense que el feto no tiene todavía capacidad para poder regular su temperatura. Entonces esa es la importancia de la cavidad amniótica y del líquido amniótico, que por eso inmediatamente cuando se rompe bolsa, inmediatamente la madre va hacia, tiene que dar a luz. Miren, acá les muestran la cavidad amniótica, esto sería el endodermo y esto es el ectodermo. Miren, acá está el saco vitelino, acuérdense, esto lo vimos ayer. Esta es la cavidad amniótica y este es el saco vitelino, ¿sí? Miren cómo empieza a partir del saco vitelino, esperen un minuto, ahí está. Fíjense cómo a partir del saco vitelino empieza a ver como un movimiento hacia abajo, hacia atrás, comparen esto con esto, y empieza a formarse el conducto vitelino. Y finalmente se forma el saco vitelino. Es decir, de esta cavidad que habíamos visto recién, que era el saco vitelino definitivo, fíjense cómo empieza esta es la cavidad amniótica, y esto es apnios, ¿sí? Y acá está el saco vitelino. Entonces, fíjense que hemos visto saco vitelino y después vimos amnios. Entonces, esto sería lo definitivo. Cavidad amniótica, acá tengo el líquido amniótico, y acá tengo el saco vitelino. ¿Sí? Acá está el conducto vitelino, y acá tengo la cavidad amniótica, acá está lleno de líquido. ¿Qué sería esto que tengo acá? Miren, cavidad amniótica y saco vitelino. Bien, seguimos con alantoides, otra membrana extraembrionaria más. En el caso de alantoides, escuchen bien, se origina a partir
del saco vitelino alrededor del día 16. Es una estructura pequeña que está vascularizada y que, como les dije, se forma a partir del saco vitelino. Brota, ahora les voy a mostrar la imagen de nuevo, del intestino posterior y luego forma una vejiga primitiva. Fíjense, miren, ahí se está formando alantoides. Creo que acá también se ve. Miren, acá está el intestino, que les dice que brota del intestino posterior. Miren, creo que en esta imagen está. Ahí está el intestino posterior, ahí se está empezando a formar alantoides. Se forma a partir del saco vitelino el día 16. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, este alantoides, como les dije, es una estructura muy pequeñita que también sirve como sitio de formación de sangre y aproximadamente, a ver, va como transformándose. ¿Por qué? Porque con el tiempo los vasos forman una conexión entre la madre y el feto. Durante el segundo mes degenera la parte extraembrionaria y la porción intraembrionaria corre desde el ombligo hasta la vejiga urinaria, en el cual se continúa. Miren, ahí les muestro, esperen. Fíjense, acá nos muestran un poquito cómo es el esquema. Acá tengo el saco vitelino, ¿sí? Acá se está formando alantoides. Fíjense, ¿sí? Dijimos que se desarrolla a partir del saco vitelino. Acá está el alantoide, está acá. Fíjense, forma una vejiga, como les dice acá, forman una vejiga primitiva, que sería la que tengo acá. ¿Sí? Entonces, en el caso de esta membrana, es un sitio de formación de sangre. En la imagen original, alantoides está acá. Ahí. Fíjense que se continúa acá. Entonces, hay estructuras obviamente mucho más grandes y hay membranas muchísimo más chiquitas. Y la última es el corión. ¿Por qué? Porque el corión es lo que va a formar la placenta. El corión, ustedes ya lo vieron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros formamos el mesodermo extraembrionario y dijimos que la cavidad lo dividía, la cavidad coriónica lo dividía en mesodermo esplánico y en mesodermo somático, nosotros les dijimos que una capa de mesodermo más las dos capas del trofoblasto, es decir, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, formaban el corión. ¿Por qué es tan importante el corión? Se los dije ayer, porque el corión, junto con la decidua basal, van a formar la placenta. Entonces, las primeras semanas, las vellosidades cubren toda la superficie del corión. Pero cuando empieza a avanzar la gestación, las vellosidades solo crecen en el polo embrionario y forman lo que se llama el corión frondoso. Entonces, ¿cuál es la función de esto? El corión es la parte embrionaria de la placenta. La placenta tiene un componente embrionario y un componente materno. Es decir, una parte que viene de mamá y una parte que aporta el embrión. Entonces, el corión es la porción embrionaria de la placenta. ¿Para qué sirve? Para que el feto tome oxígeno y nutrientes de la mamá. Para eso sirve el corión. También secreta hormonas para que el útero retenga el embrión y otra de las funciones del corión, casi les diría que es uno de los más importantes, también sintetiza el corión, sintetiza reguladores de la respuesta inmune para que no se rechace el embarazo. Entonces, este corión, como les dije, la importancia que tiene es que va a ser un componente, puntualmente el componente o la porción embrionaria de la placenta. La porción materna de la placenta se llama decidua basal.
Entonces, la importancia del corión es que es el lugar o la parte por la cual el embrión se va a nutrir y va a tomar oxígeno, ¿sí? Entonces, miren, ahí vuelvo para atrás. Esta es la placenta. Hay una imagen que a mí me gusta más que esta, que para mí se entiende mejor. Ahí se las voy a mandar al grupo. Miren, ahí les voy a mandar una imagen al grupo para que la vean a lo que les quiero mostrar, porque para mí en esa imagen se ve mejor la placenta y las membranas. Aguántenme un minuto. Miren, ahí les muestro. Espérenme. A ver. Bueno, esperen, ya se las mando. Ya les mando al grupo la imagen que les quiero mostrar, porque para mí en esa imagen se ve mucho mejor lo que son las membranas, la placenta, el alantoides, el saco vitelino, amnios, se ve muchísimo mejor en esa imagen. Ahí se las muestro, espérenme, está tardando 2 horas en enviarse. Ahí voy, aguántenme. Mira, ahí se las mando. A ver, esta imagen para mí se ve más clara que la otra. Se las voy a mandar al grupo. Ahí voy. Miren. A ver. Es más, les muestra inclusive en la imagen que yo les voy a mandar la porción fetal de la placenta o embrionaria y la porción de la madre en la placenta. Entonces para mí se ve como muchísimo mejor en esa imagen. Ahí les muestro ahí les mando la imagen, perdón, pero se está demorando 2 horas en enviarse. Ahí está, ahí se las voy a mandar. Ahí está. Fíjense, ahí está, ahí se las envié. Porfa, fíjense en el grupo. ¿La vieron? ¿A la imagen? Sí, Bueno, fíjense que ahí se puede distinguir bien, en la imagen esa, se puede distinguir bien alantoides, el saco vitelino, amnios, el corión, y fíjense que aparece la porción fetal y la porción materna de la placenta, para que ustedes la analicen. Para mí esa imagen está más clara, entonces por eso se las comparto. En conclusión, está más clara que esta imagen que estamos viendo ahora en el Power. En conclusión, esto que ustedes tienen acá son todas membranas que obviamente tenemos que formar. Obviamente estas membranas vienen de las capas más externas porque justamente es lo que va a proteger y nutrir al embrión hasta que se produce su desarrollo completo, hasta que el embrión por completo se termina de formar. Entonces, esa es la importancia que tienen estas membranas. Es decir, no podría existir, no podría haber vida si no existieran estas membranas, porque no habría nada que protege al embrión. Entonces la importancia que tienen estas membranas es justamente esa, es que el embrión recibe nutrientes, recibe oxígeno, mantiene su temperatura, amortigua los golpes, todo gracias a estas membranas que lo están rodeando. Entonces claramente si no existieran estas membranas, nunca se podría llegar a término a un embarazo. Nunca podría sobrevivir el embrión. ¿Se entendió? sí. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Vamos entonces, nos fuimos del periodo preembrionario y llegamos al periodo embrionario, de la 4ª a la 8ª semana de desarrollo. En este periodo es muy importante porque se llama el periodo de organogénesis, que quiere decir vamos a empezar a desarrollar
órganos y tejidos a partir del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. De hecho, ustedes cuando vieron Animalia, nosotros les contamos algunos órganos y algunos tejidos que se desarrollaban de cada una de las 3 capas de un embrión. Entonces, claramente, como les dije, este proceso es fundamental porque es donde el embrión está empezando a desarrollar sus órganos y sus tejidos. Al primer mes, aproximadamente el día 11-12, eso ya lo vimos, comienza la circulación úteroplacentaria. Si nosotros midiéramos en ese momento cuánto mide ese blastocito, mide entre 0,1 a 0,2 milímetros. El día 13, como dijimos recién, aparecen las vellosidades coriónicas, y el día 18 mide aproximadamente 1,25 por 0,68 milímetros. Calculen ustedes o imagínense el tamaño que tiene. La tercera semana, la acabamos de ver, es el proceso de la gastrulación. En la gastrulación, acá ustedes tienen un poquito, a ver, el primer sistema que se forma es el sistema nervioso, y se forma a partir del ectodermo, es decir, de la capa más externa de nuestro embrión. Entonces, en la gastrulación se forma una depresión que se llama fosita primitiva, ya les voy a mostrar una imagen, que es una invaginación del ectodermo, del epiblasto vendría a ser, y es lo que forma el embrión trilaminar, que es lo que vimos recién. Pero hay células que se llaman prenotocordales, que se invaginan en la región esta de la fosita primitiva y empiezan a formar lo que se llama la notocorda. Miren, esta es la fosita primitiva. Volvámonos a ubicar. Acá está la cavidad amniótica, acá está el saco vitelino, ¿sí? Entonces, a medida que el hipoblasto es reemplazado por células endodérmicas, que es lo que vimos en el video, que empezaban a migrar células hacia el hipoblasto, las células de la placa notocordal empiezan a proliferar. ¿Qué es esto que ustedes empiezan a ver acá? ¿Sí? Y forman finalmente la notocorda definitiva, que está por debajo del tubo neural. A partir de esa notocorda, ustedes también ya lo vieron a esto cuando vimos Animalia, a partir de esa notocorda, es lo que sirve de base para el futuro esqueleto. Entonces, eso que tienen acá es la formación de la notocorda. Miren, perdón. Acá lo que les muestran es un poco el desarrollo de esa notocorda. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre. Acá podemos observar la placa notocordal en formación y finalmente la notocorda formada. Acá tenemos el mesodermo extraembrionario y acá tenemos el endodermo que se acaba de formar. ¿Sí? Acuérdense las capas del embrión. Entonces, la notocorda es importante. ¿Por qué? Porque miren lo que va a ocurrir después. Vamos a formar el sistema nervioso a partir del ectodermo que se encuentra por encima de la notocorda. Entonces, el primer sistema que desarrolla el embrión es el sistema nervioso. Ese sistema nervioso se forma a partir del ectodermo, es decir, de esta capa que ustedes están viendo acá, que se encuentra por encima de la notocorda. ¿Qué va a pasar? Primero, se produce un engrosamiento que se llama placa neural. A continuación, se forma un surco, que es esto que ven acá, y se forman 2 pliegues, que son estos, que empiezan como a profundizarse cada vez más. El surco se empieza a hacer más profundo y los pliegues también. Entonces, finalmente, los pliegues se unen entre sí y forman el famoso tubo neural. A partir de ahí es de donde vamos a desarrollar el sistema nervioso. Pero en ese tubo neural queda un orificio en la parte caudal y un orificio en la parte cefálica, que se llaman neurosporo anterior y neurosporo
posterior. Esos orificios recién se cierran alrededor del día 28 y a partir de acá ya sí tenemos un sistema nervioso cerrado. Antes que me olvide, nosotros antes estuvimos viendo cómo se iba formando las tres capas del embrión, vimos cómo se formaba el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y hay una particularidad, que es que en la porción cefálica del embrión, las capas germinativas comienzan a diferenciarse a mitad de la tercera semana de desarrollo, pero la porción caudal empieza a desarrollarse al término de la cuarta semana. Quiere decir que el embrión tiene un desarrollo en sentido céfalo-caudal, porque primero empieza a diferenciarse en tres capas la parte cefálica y después empieza a diferenciarte la parte caudal del embrión. Entonces, esto que ustedes tienen acá es como un resumen de lo que ocurre día a día en ese embrión. Como les dijimos, o como les dije yo recién, la mayor parte de los tejidos y de los órganos ocurre su desarrollo de la tercera a la octava semana. Por eso es tan importante esta semana. ¿Por qué? Porque cualquier alteración que se produzca en esta etapa afecta más de un sistema, afecta más de una estructura, porque justamente durante estas semanas es donde más se desarrollan los distintos tejidos y los distintos órganos. Entonces, acá vamos a empezar a ver, ahora les voy a contar, pero vamos a empezar a ver estructuras que empiezan a desarrollarse. Fíjense, por ejemplo, acá nos cuentan que el día 22 empieza a latir el corazón. También hay una formación de vesículas ópticas, que es lo que en futuro van a formar, ¿qué cosa? Los ojos. Exactamente, muy bien. Y igual, chicos, no se crean que ese día 22 que empieza a latir el corazón es un corazón como el que tenemos actualmente, es decir, no está el corazón completamente desarrollado. En ese momento el corazón es bastante rudimentario y después empiezan a formarse, como les dije, las distintas paredes y las distintas cavidades que va a tener el corazón. Hasta este momento, cuando comienza a latir al día 22, es un tubo rudimentario. Pero se considera que empieza a latir, por más que sea un tubo rudimentario, empieza a latir el corazón, por más que todavía no esté dividido ni siquiera en 4 cavidades. ¿Sí? Luego, podemos ver que, por ejemplo, en el día 28, como les dije recién, se cierran los dos orificios que habían quedado, el neurosporo anterior y el neurosporo posterior, entonces a partir del día 28 ya el embrión tiene un sistema nervioso cerrado, ¿sí? Es decir, a partir de acá ya cuenta con el sistema nervioso cerrado. Otra de las características es que entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo hay una diferenciación de células del mesodermo en vasos sanguíneos y células sanguíneas. Las células germinales primordiales, es decir, que son las que le van a dar el origen a nuestros espermatozoides o a nuestros ovocitos, empiezan a formarse, a diferenciarse, y comienza el desarrollo del tracto gastrointestinal que deriva del endodermo. Al finalizar el primer mes, el embrión mide 5 milímetros. Calculen ustedes cuántos son 5 milímetros. Ahora les voy a decir esto. Tiene arcos branquiales, se cierra el surco y tiene forma de C. Y tiene 28 somitas. Ustedes me van a preguntar qué carajo son las somitas, básicamente. Bueno, les cuento. Las somitas son, ahí les voy a mostrar una imagen, pero las somitas, miren, ahí les voy a mostrar, creo que pusimos una imagen acá. Miren, esos son somitas. Esto que ustedes ven acá son somitas. Esas somitas se ubican
alrededor del tubo neural y se ubican alrededor de la notocorda. Y justamente estas somitas es como la característica más llamativa del desarrollo del embrión durante la cuarta semana, y estas somitas son bloques o células o estructuras independientes del mesodermo que, como les dije, se ubican a los costados del tubo neural y de la notocorda. A partir de esas somitas se van a desarrollar distintas estructuras, como por ejemplo las costillas, se van a desarrollar a partir de esas somitas, también parte de lo que vendría a ser la piel, se van a desarrollar a partir de esas somitas, pero en conclusión son como estructuras independientes del mesodermo que se ubican al costado del tubo neural y de la notocorda, que es esto que vienen acá. Entonces, el número de somitas va aumentando. Por ejemplo, acá, fíjense que dice que tiene 28 somitas. Ya van a ver que ahora les voy a mostrar que el número de somitas aumenta. Pero fíjense el tamaño del embrión acá, 5 milímetros, chicos. Y ha pasado un mes. O sea, nada. No, es ínfimamente pequeño. El segundo mes también hay cambios. Por ejemplo, miren acá, justo lo que les estaba diciendo yo. Al finalizar la quinta semana, ya tengo 40 pares de somitas. Acá tenía 28. Acá tengo 40 pares de somitas, como les dije que son estructuras que derivan del mesodermo, a partir de las cuales se van a desarrollar músculos, huesos y tejido conectivo. Recién, entre la cuarta y la séptima semana, el corazón se divide en 4 cámaras. ¿Se acuerdan que les dije que había empezado a latir el día 22, pero que todavía no estaba dividido? Que era un tubo rudimentario. Bueno, recién entre la cuarta y la séptima semana, el corazón está dividido en 4 cámaras, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Por otro lado, el día 38, las células germinales se dirigen hacia donde se van a desarrollar las gónadas. ¿Y qué notamos al segundo mes? Empiezan a formarse los brazos, las piernas, las rodillas, los dedos de la mano, los pies, la cara, la nariz, los ojos, los oídos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que todos los animales tenemos una cola posanal? Y que yo les dije, chicos, en nosotros también pasa. Bueno, esa cola que tenemos es una cola temporal que su máxima longitud la alcanza aproximadamente al segundo mes, pero luego desaparece. Por eso nacemos sin cola. Obviamente en otros animales la cola permanece durante todo el desarrollo de ese embrión. También ese tubo digestivo que habíamos formado, que yo les conté acá, que comienza a desarrollarse el tubo gastrointestinal, acá empieza a aparecer la presencia de algunas estructuras como el páncreas, la vesícula biliar, el hígado. Entonces, cuando finaliza el segundo mes, el embrión mide 3 centímetros. Miren, cuando finalizaba el primer mes, medía 5 milímetros. Acá ya tengo un embrión de 3 centímetros, pesa 1 gramo, y escuchen bien esto. Recién, a partir de este momento, yo lo puedo llamar feto. Antes no. Es decir, recién a partir del segundo mes, yo lo puedo llamar a este embrión que es un feto. Mide, como cuando finaliza el segundo mes, yo puedo decir que este embrión, que mide 3 centímetros y pesa 1 gramo, es un feto. Y por último, nos queda el tercer mes. El tercer mes empieza a haber un movimiento de brazos y piernas de ese feto, empiezan a desarrollarse las huellas dactilares, hay un desarrollo de los riñones y de algunas otras estructuras del sistema excretor. Aparecen los reflejos, la succión, el chupar, el tragar, el rostro es expresivo, más ahora que vienen las ecografías 5D y todo eso, se pueden ver. Comienza el desarrollo de lo que son los órganos sexuales
externos, y escuchen bien acá, si bien se forman los órganos respiratorios, todavía esos órganos respiratorios no son funcionales. Es decir, que todavía no le sirven a este feto para respirar. Todavía no. De hecho, van a ver que el sistema respiratorio es uno de los que más tarda en completarse. Entonces, por ejemplo, por más que ya se forme el sistema respiratorio, todavía ese sistema respiratorio no le sirve. Por ejemplo, un bebé a los 6 meses todavía no puede respirar por sus propios medios. O sea, todavía en el caso que se produzca, por ejemplo, un nacimiento, el bebé puede sobrevivir a esa altura, pero con ayuda con ayuda respiratoria. O sea que todavía no podría sobrevivir sin ayuda respiratoria. Entonces, aproximadamente cuando finaliza el tercer mes, el feto pesa 45 gramos y mide 9 centímetros. Todavía no llegamos a la etapa de más crecimiento. La etapa fetal, que es el periodo que sigue, es cuando más crecimiento tiene ese feto en tamaño. Es cuanto más le crece el cuerpo, más le crece la cabeza. Entonces, todavía estamos finalizando el periodo embrionario y recién en el periodo, como les dije, fetal, es cuando se incrementa el tamaño de ese feto. ¿Mm? Entonces, van a ver que estos cambios que se producen, fíjense que acá, miren los tamaños. Acá mide 9 centímetros y pesa 45 gramos, tampoco es que tan grande. Pero fíjense la diferencia con el segundo mes, que medía 3 centímetros, o sea, 6 centímetros más grande y pesaba 1 gramo. Y estamos transcurriendo el tercer mes. Por eso, vieron que siempre las mujeres es como que tienen como que no quieren decir, por ejemplo, si están embarazadas hasta el tercer mes. Entonces, es como que los 3 primeros meses de los embarazos son como los de más riesgo, porque todavía fíjense que es muy pequeño el embrión, entonces es donde más riesgos hay de perder los embarazos. Por eso es que, fíjense, hemos terminado el tercer mes y el feto está midiendo 9 centímetros y está pesando 45 gramos. O sea que por eso los 3 primeros meses del embarazo son los más riesgosos para perder. A ver, perder un embarazo se puede perder en cualquier instancia, pero en general los 3 primeros meses es cuando más riesgoso es, porque todavía tiene un tamaño muy pequeño, entonces más riesgo tengo de perderlo. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿Algo que no se haya entendido? Belu, ¿te respondí lo de las somitas? Sí, Dani, ya lo había leído antes de que lo dijeras. Gracias. No, bien, por eso, pero no sabía si te había quedado duda de lo que me preguntaste. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? Por mi lado no. Bien. Bueno, muchachos, entonces, el último periodo que nos queda por ver es el periodo fetal. Es la última parte de todo el desarrollo. Como les dije, acá van a ver que ya empieza a haber un crecimiento, como les dije, en tamaño, empieza a haber un crecimiento, por ejemplo, del cuerpo del bebé. Entonces van a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que ocurre en el cuarto mes, en el quinto mes, en los 2 últimos meses, al noveno mes. Vamos a ir viendo qué cosas van ocurriendo y posteriormente vamos a ver lo que ocurre con el nacimiento, cómo se produce el nacimiento, ¿sí? Entonces, mañana vamos a terminar con el desarrollo embrionario, que vendría a ser la última parte que nos queda ver, que es el periodo fetal. Bueno, muchachos, espero que se haya entendido. Traten, por favor, de ir leyendo la unidad, porque mañana, si nos queda un tiempito, cuando terminemos de dar la teoría, pueden consultar dudas. Recuerden que sobre todo la parte más difícil es el periodo del principio, que es el periodo preembrionario, que es donde más estructuras se van formando, ¿sí? Entonces, tratemos de leerlo para mañana, así si hay alguna duda nos preguntan a mí o a Larisa. Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Chau, chau.
Hasta mañana. Nos vemos, Nos Dani. vemos, Dani. Gracias. Chao, chicos, nos vemos. Chau, chau.